Siempre habíamos soñado con una vida más tranquila, lejos del caos de la ciudad. Mis padres estaban jubilados y buscaban un lugar donde poder disfrutar de la naturaleza, cultivar sus propias verduras y, en general, vivir a un ritmo más lento. Cuando encontraron el anuncio de la pequeña granja en las afueras de Cheongju, se enamoraron al instante. La casa era antigua pero sólida, con amplias habitaciones y grandes ventanales que daban a un extenso campo de maíz. El precio era increíblemente bajo, pero mis padres, cegados por la ilusión, no le dieron mucha importancia. Yo, su hijo mayor, era más escéptico. El precio tan bajo me olía mal, pero mis padres estaban tan entusiasmados que no quise aguarles la fiesta. Les ayudé con la mudanza y durante las primeras semanas todo pareció idílico. La granja era preciosa, el aire fresco y el silencio, interrumpido solo por el canto de los pájaros durante el día, eran justo lo que mis padres necesitaban. Empezaron su pequeño huerto, arreglaron la casa y parecían muy felices. Yo los visitaba los fines de semana y disfrutaba de la paz del lugar. El campo de maíz era enorme, se extendía detrás de la casa hasta donde alcanzaba la vista. Era impresionante verlo moverse con la brisa, sus hojas verdes susurrando como si contaran secretos. A mis padres les encantaba pasear por los senderos que atravesaban el campo durante el día. Todo cambió una noche, unas semanas después de que se mudaran. Yo me había quedado a dormir un sábado y estábamos cenando en el porche, disfrutando del fresco de la noche. De repente, un sonido rompió el silencio. Venía del campo de maíz. Era un sonido extraño, como un crujido, pero mucho más fuerte, casi como si algo grande se moviera entre las plantas. Mis padres se quedaron en silencio, escuchando con atención. El sonido se repitió, seguido de un ruido como de ramas rompiéndose. No parecía un animal. Era algo más, pesado, más torpe. Debe ser algún jabalí, dijo mi padre, aunque su voz no sonaba muy convencida. O quizás algún perro salvaje, añadió mi madre, con un tono ligeramente más nervioso. El sonido cesó al cabo de unos minutos y volvimos a la cena, intentando restarle importancia. Pero esa noche, cuando me acosté en la habitación de invitados que daba al campo de maíz, volví a escucharlo. Esta vez era más fuerte, más cercano. Además del crujido y el sonido de ramas rompiéndose, escuché algo más, un sonido gutural, casi un gruñido, pero diferente a cualquier animal que conociera. Me asomé a la ventana, pero la oscuridad era impenetrable en el campo de maíz. A la mañana siguiente, mencioné los ruidos a mis padres. Ellos admitieron haberlos escuchado también, pero insistieron en que debía ser algún animal grande. Mi padre salió a inspeccionar el campo de maíz durante la mañana, buscando huellas o signos de algún animal, pero no encontró nada inusual. Los tallos de maíz estaban intactos, el suelo no mostraba pisadas extrañas. Las noches siguientes, los sonidos continuaron. Se hicieron más frecuentes y más variados. Al crujido y al gruñido se sumaron otros ruidos, como si algo arañara los tallos de maíz, como si algo corriera a gran velocidad entre las plantas, y a veces, un sonido aún más perturbador, algo parecido a un lamento lejano. Empezamos a sentirnos incómodos. Mis padres, que al principio habían restado importancia a los ruidos, ahora se mostraban visiblemente nerviosos. Cerraban las ventanas y las puertas con llave antes de que cayera la noche y evitaban salir al porche después del anochecer. Yo intenté encontrar una explicación lógica. Quizás eran aves grandes o algún animal raro de la zona. Busqué información en internet sobre la fauna local, pero no encontré nada que coincidiera con los sonidos que estábamos escuchando. Una noche, la luna estaba llena y brillaba intensamente sobre el campo de maíz. Estaba en mi habitación, intentando dormir, cuando escuché los ruidos más fuertes que nunca. Parecía que algo enorme se movía justo detrás de la casa, en medio del maizal. Además de los crujidos y los lamentos, escuché un sonido como de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Me levanté y me acerqué a la ventana. La luz de la luna iluminaba el campo, permitiéndome ver los altos tallos de maíz meciéndose suavemente con la brisa. Pero no vi nada. Los sonidos parecían moverse, alejándose hacia el interior del campo. De repente, escuché un grito ahogado.
Venía de la habitación de mis padres, que estaba en la planta baja, justo al lado del campo de maíz. Corrí escaleras abajo, con el corazón latiéndome enloquecidamente. Abrí la puerta de la habitación de mis padres de golpe. Mi padre estaba sentado en la cama, pálido y con los ojos muy abiertos. Mi madre estaba acurrucada junto a él, temblando. ¿Qué ha pasado?, pregunté, con la voz entrecortada. Mi padre señaló la ventana que daba al campo de maíz. Estaba abierta de par en par y la cortina ondeaba suavemente con la brisa nocturna. Lo vimos, susurró mi madre, con los ojos llenos de terror. Había algo ahí fuera. Algo grande, y brillaba. Mi padre asintió, sin dejar de mirar la ventana abierta. Era alto, muy alto. Y tenía ojos que brillaban en la oscuridad. Estaba justo al borde del campo de maíz, mirando hacia la casa. No sabían cuánto tiempo había estado allí. Solo lo habían visto por un instante, antes de que se moviera de nuevo hacia el interior del maizal, dejando tras de sí el sonido de los tallos rompiéndose. Después de eso, ya no pudimos seguir negando que algo extraño estaba sucediendo en el campo de maíz. No era un animal normal. Lo que mis padres habían visto, la altura, los ojos brillantes, no encajaba con nada conocido. Cerré la ventana y la aseguré con el pestillo. Esa noche, dormimos los tres juntos en la misma habitación, con todas las luces encendidas. El silencio de la noche nos parecía ahora más amenazante que los propios ruidos. A la mañana siguiente, mi padre decidió que teníamos que investigar. No podíamos seguir viviendo con este miedo sin saber a qué nos enfrentábamos. Cogió una linterna y un viejo rastrillo que usaba para el jardín, y me pidió que lo acompañara al campo de maíz. Mi madre se quedó en la casa, demasiado asustada para salir. Entramos en el campo de maíz con cautela, caminando por los estrechos senderos entre las altas plantas. El aire estaba húmedo y olía a tierra mojada. Los tallos de maíz eran mucho más altos de lo que parecían desde la casa, bloqueando la luz del sol y creando una penumbra inquietante. Buscamos huellas, ramas rotas, cualquier signo de la presencia de algo grande. Encontramos algunos tallos doblados y rotos, pero no parecían haber sido causados por un animal pesado. Eran roturas limpias, como si hubieran sido aplastados. Caminamos durante un buen rato, adentrándonos cada vez más en el laberinto de maíz. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el susurro de las hojas moviéndose con una brisa suave. De repente, mi padre se detuvo y señaló el suelo. Había una huella. Era grande, mucho más grande que la de cualquier animal conocido de la zona. Tenía una forma vagamente humanoide, pero era mucho más larga y estrecha, con marcas profundas que parecían hechas por garras o pezuñas afiladas. La huella estaba hundida profundamente en la tierra húmeda. Encontramos más huellas como esa, dispersas por todo el campo. No seguían un camino recto, sino que parecían moverse de forma errática, como si la criatura que las había hecho estuviera deambulando sin rumbo fijo. El miedo se apoderó de nosotros. Esto no era un jabalí, ni un perro salvaje. Lo que había en el campo de maíz era algo más, algo desconocido y aterrador. Decidimos regresar a la casa. No estábamos preparados para enfrentarnos a lo que fuera que había allí fuera. Necesitábamos pensar, planear qué hacer. Mientras salíamos del campo, escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Era un lamento, el mismo lamento que habíamos escuchado por las noches, pero esta vez era mucho más cercano y sonaba lleno de un dolor profundo y angustiante. Parecía venir del centro del campo de maíz, justo detrás de la casa. Nos detuvimos en seco, paralizados por el terror. El lamento se repitió, más fuerte, más desgarrador. Y luego, cesó tan bruscamente como había empezado, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador. Sabíamos que no estábamos solos en esta granja. Y lo que compartía nuestro hogar en la oscuridad del campo de maíz no era nada natural. Sabíamos que no estábamos solos en esta granja. Y lo que compartía nuestro hogar en la oscuridad del campo de maíz no era nada natural. Esa tarde, el ambiente en la casa era tenso. Mis padres estaban visiblemente asustados. Mi madre sugirió ir a la policía, pero mi padre, quizás por orgullo o por incredulidad,
Pensó que se burlarían de nosotros. ¿Cómo íbamos a explicar que había algo no natural en nuestro campo de maíz? Además, él siempre había sido un hombre de campo, creía en resolver los problemas por sí mismo. Yo intenté buscar explicaciones más racionales. Quizás un animal salvaje muy grande o algún tipo de engaño. Pero las huellas que habíamos visto, el grito de mis padres, los lamentos, no encajaba. Esa noche, decidimos no dormir. Nos quedamos en el salón, con todas las luces encendidas, mirando la televisión, pero nuestros oídos estaban atentos a cualquier sonido que viniera de fuera. El campo de maíz se cernía sobre la casa como una presencia silenciosa y amenazante. Alrededor de la medianoche, los sonidos comenzaron de nuevo. Primero, el crujido familiar de los tallos de maíz rompiéndose, moviéndose. Luego, el gruñido bajo, más cercano que antes. Y después, el lamento. Esta vez era más claro, más fuerte, lleno de una agonía que te helaba la sangre. No era un lamento humano, pero tampoco era el de un animal. Tenía una cualidad gutural, profunda, que vibraba en el suelo. Nos levantamos y nos asomamos por la ventana del salón, la que daba al campo de maíz. La luna estaba cubierta por las nubes y la oscuridad era casi total. Pero pudimos distinguir un movimiento entre los tallos, una forma grande y oscura que se movía lentamente, arrastrándose. Mi madre soltó un grito ahogado y mi padre la abrazó. Yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era real. Estaba ahí fuera. El ser se movió hacia el centro del campo de maíz y los sonidos se hicieron más débiles. Nos quedamos en el salón hasta el amanecer, agotados y aterrorizados. A la mañana siguiente, mi padre tomó una decisión. No podíamos seguir viviendo así. Teníamos que irnos. Pero también, él sentía la necesidad de entender qué era aquello. Su curiosidad y su terquedad de hombre de campo lo impulsaban a saber a qué se enfrentaba. Yo le dije que era una locura, que debíamos simplemente empacar y huir. Pero él estaba decidido. Me dijo que iría a hablar con los vecinos más antiguos, con la gente del pueblo. Creía que ellos, que habían vivido allí toda su vida, quizás sabrían algo sobre la historia de la granja, sobre las leyendas del campo de maíz. Y eso fue lo que hizo. Mi padre pasó el día en el pueblo, preguntando discretamente, intentando no parecer demasiado alarmado. Volvió al atardecer, con el rostro serio. Me contó que había hablado con un anciano que había vivido en la zona toda su vida. El hombre le había contado una historia. Una historia antigua, susurrada entre los lugareños, pero rara vez contada abiertamente. Decía que hacía muchas décadas, un viajero solitario, un forastero, había llegado al pueblo. No se sabía mucho de él, solo que era un hombre extraño, con un aspecto inquietante y que rara vez hablaba. Compró esta misma granja y se asentó aquí. Al principio, la gente del pueblo lo dejó en paz. Pero luego, las cosas empezaron a cambiar. La cosecha de maíz del forastero era siempre la más abundante, mucho más que la de los otros agricultores. Y por las noches, los vecinos empezaron a escuchar ruidos extraños que venían de su campo de maíz, gruñidos, lamentos, sonidos de algo moviéndose entre las plantas. El anciano del pueblo le dijo a mi padre que la gente empezó a sospechar. Se decía que el forastero practicaba algún tipo de magia oscura, que había hecho un pacto con algo, o con alguien, para asegurar sus cosechas. Un día, un grupo de vecinos, asustados y furiosos, decidieron ir a su granja para enfrentarse a él. Pero cuando llegaron, encontraron la casa vacía. El forastero había desaparecido sin dejar rastro. La granja estaba abandonada y el campo de maíz, aunque seguía siendo exuberante, parecía tener una energía diferente, más oscura. El anciano le dijo a mi padre que la leyenda decía que el forastero había invocado algo, o que se había convertido en algo, para proteger su cosecha. Y que esa cosa se había quedado en el campo de maíz, cuidándolo. Mencionó que se decía que, si uno se acercaba demasiado al centro del campo por la noche, o si intentaba tomar más de lo que el campo ofrecía, la cosa se manifestaría. Mi padre me dijo que el anciano no había querido dar más detalles, que solo había dicho que no se debe perturbar lo que duerme en el maíz.
Sus palabras fueron un eco escalofriante de nuestros propios miedos. Comprendimos que lo que estaba en el campo de maíz no era un animal. Era algo mucho más antiguo, más siniestro. Algo que había sido invocado o creado, y que ahora protegía ese lugar. Esa noche, los sonidos fueron peores que nunca. El gruñido era más fuerte, el lamento más desgarrador. Sentíamos que se acercaba a la casa, y luego se alejaba, como si estuviera patrullando. La visión de mis padres de la noche anterior, la figura alta con ojos brillantes, cobró un nuevo y aterrador significado. Decidimos que teníamos que irnos. No podíamos seguir ni un día más en esa granja. Teníamos que empacar nuestras cosas y huir al amanecer. Mientras empacábamos, con las luces encendidas y nuestros corazones latiendo con fuerza, la actividad en el campo de maíz se intensificó. Los crujidos y los gruñidos eran constantes, y el lamento se repetía una y otra vez, como si el ser estuviera furioso, molesto por nuestra inminente partida. De repente, escuchamos un golpe fuerte en la puerta trasera, la que daba al jardín y al campo de maíz. Nos quedamos inmóviles, mirando la puerta. El sonido se repitió, más fuerte, como si algo pesado estuviera golpeando la madera. Mi padre cogió el rastrillo que había llevado al campo de maíz ese día, su rostro estaba pálido pero determinado. Mi madre sollozó en silencio. Yo agarré un viejo bastón que había encontrado en el garaje. Los golpes en la puerta se hicieron más frenéticos, acompañados de un raspado, como si algo estuviera arañando la madera con garras. La puerta temblaba, y pude escuchar el sonido de la madera astillándose. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo. El ser estaba intentando entrar. Mi padre me dijo que fuéramos al coche, que lo encendiéramos y que esperáramos. Él intentaría detenerlo, daríamos tiempo a mi madre para que saliera. No quise dejarlo solo, pero su rostro era de una determinación inquebrantable. Mi madre y yo salimos corriendo por la puerta principal, la abrimos con llave y nos dirigimos al coche que estaba aparcado en la entrada. Con las manos temblorosas, metí la llave en el contacto. El motor arrancó con dificultad. Mientras intentaba maniobrar el coche para salir, miré hacia la casa. La puerta trasera estaba cediendo. Pude ver una sombra oscura y deforme empujando la puerta, y los crujidos de la madera eran ensordecedores. Y luego, escuché el grito de mi padre. Un grito de terror y dolor. Mi padre me dijo que fuéramos al coche, que lo encendiéramos y que esperáramos. Él intentaría detenerlo, daríamos tiempo a mi madre para que saliera. No quise dejarlo solo, pero su rostro era de una determinación inquebrantable. Mi madre y yo salimos corriendo por la puerta principal, la abrimos con llave y nos dirigimos al coche que estaba aparcado en la entrada. Con las manos temblorosas, metí la llave en el contacto. El motor arrancó con dificultad. Mientras intentaba maniobrar el coche para salir, miré hacia la casa. La puerta trasera estaba cediendo. Pude ver una sombra oscura y deforme empujando la puerta, y los crujidos de la madera eran ensordecedores. Y luego, escuché el grito de mi padre. Un grito de terror y dolor. Fue un grito que nunca olvidaré. Un sonido desgarrador que se grabó a fuego en mi memoria. Mi madre, a mi lado, soltó un alarido. Mis manos temblaban en el volante. La sombra en la puerta pareció expandirse, volviéndose más grande, más amenazante. No dudé. Pisé el acelerador. El coche dio un tirón y salió disparado por el camino de tierra. Mi madre lloraba histéricamente a mi lado, aferrándose al asiento. Yo no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. La casa se alejaba, y los sonidos de crujidos y lamentos se desvanecían en la distancia. Pero antes de que la casa desapareciera de mi vista, vi algo que me heló la sangre. La silueta alta y oscura de la que mis padres habían hablado, ahora estaba parada justo en el umbral de la puerta trasera, mirándonos. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad sobrenatural, dos puntos rojos que parecían seguirnos. No paramos de conducir hasta que estuvimos a salvo en Seúl. Nos refugiamos en un pequeño apartamento que tenía en la ciudad, un lugar que de repente me pareció un paraíso de seguridad, a pesar del ruido y el ajetreo. Mi madre estaba en estado de shock. No hablaba, solo lloraba en silencio,
aferrándose a mí. Yo intentaba mantener la calma por ella, pero por dentro estaba destrozado. Mi padre, no sabíamos qué le había pasado. La imagen de esa sombra en la puerta, el grito, me perseguían. Llamamos a la policía de Cheongju. Les contamos la historia, lo más coherentemente posible. Los agentes nos escucharon con escepticismo, igual que la vez anterior. Mencionaron que el campo de maíz era muy grande y que los sonidos podrían haber sido de animales salvajes. Cuando les hablamos de la figura, se miraron entre sí con desconfianza. Les rogamos que fueran a la granja, que buscaran a mi padre. Les dimos la dirección, les describimos el lugar. Finalmente, aceptaron ir a investigar. La espera fue insoportable. Cada minuto se hacía eterno. Mi madre no paraba de preguntarme si mi padre estaría bien, si lo encontrarían. Yo no sabía qué responderle. Unas horas después, el detective a cargo de la investigación nos llamó. Su voz era formal, profesional. Nos dijo que habían ido a la granja. La puerta trasera estaba dañada, rota. Había señales de forcejeo. Pero no habían encontrado a mi padre. No había rastro de él. Tampoco encontraron huellas de sangre ni signos de violencia graves. La casa está vacía, señor, me dijo el detective. No hay nadie. El campo de maíz está intacto. No hay señales de nada inusual, salvo la puerta dañada. Sentí que el mundo se me venía encima. No había rastro de mi padre. La policía no encontraba nada. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Y la criatura, no había rastro de la criatura. El detective sugirió que quizás mi padre había huido, asustado, y que lo encontrarían más tarde. Pero yo sabía que eso no era verdad. Mi padre nunca abandonaría a mi madre. Y el grito, ese grito de terror no era de alguien que huía. Pasaron los días. La policía continuó su investigación, pero no encontraron ninguna pista. La desaparición de mi padre se convirtió en un misterio sin resolver. Los medios locales cubrieron la historia brevemente, hablando de un hombre desaparecido en extrañas circunstancias. Pero la gente pronto se olvidó. Mi madre, en su dolor, se aferró a la idea de que mi padre estaba vivo, que algún día regresaría. Yo no podía darle esperanzas que no tenía. Había visto lo que había en el campo de maíz. Había escuchado el grito. La granja fue abandonada. Mis padres habían puesto todos sus ahorros en ella, y ahora estaba vacía, un monumento silencioso a nuestra pesadilla. Mi madre se fue a vivir con una de mis tías. Yo me quedé en Seúl, intentando reconstruir mi vida. Pero la experiencia me había marcado. Las noches eran lo peor. Las imágenes de esa sombra, los ojos brillantes, el grito de mi padre, me atormentaban. Empecé a tener pesadillas recurrentes, siempre la misma escena, yo, de vuelta en la granja, en el campo de maíz, buscando a mi padre. Y luego, el lamento. El lamento del ser. Un día, mientras estaba revisando unas viejas fotos familiares, encontré una foto de mis padres el día que compraron la granja. Estaban sonriendo, radiantes de felicidad, parados frente a la casa. Y al fondo, el campo de maíz. Me fijé en el campo de maíz. Había algo diferente. Una parte del campo, justo en el centro, parecía ligeramente más densa, más oscura que el resto. Era una diferencia sutil, apenas perceptible, pero me heló la sangre. Recordé la leyenda que el anciano del pueblo le había contado a mi padre: no se debe perturbar lo que duerme en el maíz. Y la historia del forastero que había invocado algo para proteger su cosecha. De repente, una horrible idea se formó en mi mente. ¿Y si el ser no era solo un protector? ¿Y si el forastero no había desaparecido, sino que se había convertido en el ser? ¿Y si mi padre? La idea era descabellada, pero la lógica de los acontecimientos empezaba a encajar. El precio bajo de la granja, el hecho de que el forastero hubiera desaparecido sin dejar rastro, la forma en que el ser protegía el campo de maíz. Si el ser cuidaba el maíz, ¿qué significaba eso para mi padre? ¿Había sido absorbido? ¿Convertido en parte de ese campo, de esa cosa que lo protegía?
La idea me aterrorizaba hasta la médula. Pasaron los meses. Yo vivía con esa horrible certeza, una verdad que no podía compartir con nadie. Mi madre seguía esperando el regreso de mi padre, y yo no podía quitarle esa esperanza, por falsa que fuera. Un día, me llegó una carta de un abogado. La granja había sido vendida a un nuevo propietario. Era una familia joven, igual que la mía, buscando una vida tranquila en el campo. Sentí una punzada de pánico. Tenía que advertirles. Tenía que decirles lo que había en ese campo de maíz. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a explicar una historia tan increíble? ¿Quién me creería? Me verían como un loco. Decidí ir a la granja una última vez. Necesitaba verla de nuevo, asegurarme de que todo estaba en calma. O quizás, buscar alguna señal, alguna confirmación de mis peores temores. Llegué al atardecer. La granja parecía tranquila, apacible, como si nada hubiera pasado. Las luces de la casa de los nuevos propietarios estaban encendidas. Podía escuchar risas de niños. Me acerqué al borde del campo de maíz. Los altos tallos se movían suavemente con la brisa. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era una escena hermosa, pero sentí un escalofrío. Esperé hasta que la oscuridad cubrió por completo el campo de maíz. El silencio de la noche era total, excepto por el susurro de las hojas. Me quedé allí, inmóvil, observando. Y entonces, lo escuché. Un suave crujido, que venía del centro del campo de maíz. Y luego, un lamento. El mismo lamento desgarrador que me había atormentado durante meses. No era tan fuerte como antes, pero era inconfundible. Y esta vez, el lamento parecía llevar un matiz diferente, una nota de resignación. Y por un breve instante, a la luz de la luna que se asomaba entre las nubes, me pareció ver algo. Una forma alta y oscura moviéndose entre los tallos, los ojos brillando con un tenue resplandor rojo. No se acercó a la casa. Solo se movió lentamente, como si estuviera vigilando, protegiendo. Me di cuenta de que mi padre no iba a volver. Que él se había convertido en parte de ese campo de maíz, parte de esa cosa que lo protegía. Y que la historia se repetiría una y otra vez con cada nueva familia que intentara encontrar la paz en esa granja. La granja era una trampa, un lugar donde el maíz no solo crecía, sino que también devoraba. Y el secreto, como los tallos, seguiría creciendo, oculto en las sombras del campo.